Este jueves, Carles Puigdemont ha cobrado el cheque que le extendió Pedro Sánchez para comprar su investidura, la inconstitucional ley de amnistía. Se ha consumado en el Congreso el peor acto de corrupción política de la democracia, con los votos del PSOE que cae a límites insospechados de indignidad. La aprobación de la ley de amnistía, con la consiguiente exposición pública de las miserias del PSOE, llega además en el peor momento para Sánchez. A ese trago, que lo es, se suma de repente una escalada judicial en el caso Begoña que lleva la presunta corrupción hasta la alcoba matrimonial del Palacio de la Moncloa. El auto de la Audiencia Provincial de Madrid, dando un espaldarazo a la investigación del juez Peinado, sitúa definitivamente a Begoña Gómez bajo la sombra de la sospecha. Hay indicios racionales de criminalidad en su actuación respecto a la empresa Barrabés y debe ser investigado. Es difícil pensar que la presidenta del Gobierno, como se refirió a ella Patxi López, no sea citada a declarar ante el juez como imputada por los delitos de corrupción y tráfico de influencias. Ese aval al juez instructor por parte de la Audiencia Provincial deja sin argumentos a Pedro Sánchez. En realidad no los tenía ya, como quedó patente en la sesión de control al Gobierno este miércoles en el Congreso. A las preguntas de Feijóo sobre el caso Begoña, Sánchez solo supo contestar con una palabra, repetida hasta la saciedad: fango, fango y más fango. Todo es fango, desde las informaciones de prensa hasta la investigación judicial, pasando por la actuación del PP. Todo fango. Ahora bien, meter a un segundo tribunal en el complot contra él parece ya demasiado forzado, solo creíble a ojos de los más acérrimos seguidores del presidente. A la amnistía y el caso Begoña se suma otro asunto de presunta corrupción en el corazón del gobierno de Sánchez que también investiga a un juez, el caso Coldo. En las últimas horas ha dado un salto cualitativo. La Guardia Civil considera que el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, conocía por correos de su asesor Coldo García los pormenores, ojo, los pormenores de la actividad de soluciones de gestión, la empresa de las mordidas ilegales. Se complica mucho ese asunto que va creciendo según avanzan las pesquisas. En estas circunstancias y con sus socios dejándole cada vez más aislado, Pedro Sánchez se encuentra en una situación de debilidad que hace ya inviable la continuidad de la legislatura. Veremos cómo se traduce todo esto en las elecciones europeas del 9 de junio. En todo caso, la gran paradoja reside en que cuanto más débil esté, menos posibilidades hay de que convoque elecciones generales por motivos obvios. Intentará morir matando. Eso es seguro, no hay duda. Estamos en Es Política, en la tertulia de Es Diario, además en una semana pues clave para España, desde luego, porque se ha aprobado la ley de amnistía. Veremos ahora qué ocurre. Un periplo parece que va a ser importante, que va a ser difícil, digamos, ahora la aplicación, la puesta en marcha de la ley de amnistía, porque está por una parte el recurso del Tribunal Constitucional que ya el PP ha anunciado y además también seguramente se pongan en marcha las cuestiones prejudiciales, ¿no?, que venimos contando, analizando en Es Diario, que pueden efectivamente pues, paralizar la aplicación de la ley de amnistía. Pero estamos en tertulia con Benjamín López, director de Es Diario, y con Jordi Sarrión Carbonell, consultor político. Un día, como decíamos, clave. Vamos a escuchar, si os parece, el momento en el que Armengol anunciaba ese sí, ese que se aprueba la ley de la amnistía, y ahora la comentamos. Vamos a escuchar a Armengol. 349. Votos a favor, 177. Votos en contra, 172. Abstenciones, ninguna. En consecuencia, queda levantado el veto del Senado a la proposición de ley orgánica de referencia y, por tanto, ratificado el texto inicialmente aprobado por el Congreso. No habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión. Bueno, acabo de escuchar Francina Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados, así anunciaba que se aprueba la ley de amnistía. Benjamín López, como un titular, ¿cómo lo ves? Pues yo creo que el PSOE toca un poco fondo con este asunto, ¿sabes? Porque, fíjate, has cortado el momento justo de los aplausos, ¿no? Pero eso es lo que más significativo me parece de todo, los aplausos, ¿no? Porque al final, bueno, es un sapo que el Partido Socialista tiene que tragar para tener a Pedro Sánchez de presidente, lo dan por bueno, con tal de que no esté la derecha con la ultraderecha, todo vale, es más o menos la justificación, pero una cosa es darlo por bueno
comerte el sapo y tratar de esconder la cabeza debajo del ala hasta que pase un poco el temporal, y otra es sacar pecho, aplaudir, decir que es impecablemente constitucional, que esto va a arreglar Cataluña, etcétera, etcétera, cuando estabas diciendo que era inconstitucional, que iba atentado contra la igualdad de los españoles, hasta que necesitaste los 7 votos de Puigdemont. Esa es la realidad. Yo creo que es muy difícil engañar a los ciudadanos, ¿no? Hombre, los más acérrimos pueden creérselo, pero yo creo que el sentimiento mayoritario de los españoles, y así lo dicen la mayoría de las encuestas, es el rechazo frontal, ¿no?, a la ley de amnistía, porque todo el mundo sabe por qué se ha aprobado, no nos podemos engañar. Luego, a la larga, ¿tendrá efectos beneficiosos? Lo veremos. A corto plazo, desde luego, no parece que los haya tenido, por lo menos en el discurso de los independentistas no los ha tenido, y veremos, pero es que no se ha aprobado en esa clave de si va a tener efectos beneficiosos para Cataluña, reconciliarla. No sé, se ha aprobado en la clave de que Pedro Sánchez los necesitaba para ser investido presidente, y para mí, lo dice siempre Abascal, y está mal visto, ¿no?, ratificar las palabras de Abascal, pero tiene toda la razón en esto, es el mayor acto de corrupción política de nuestra democracia, sin duda. Comprar la investidura a un prófugo con una ley que borra sus delitos y que encima ha redactado el propio delincuente. Ahora te doy la palabra, Jordi, pero vamos a escuchar precisamente el momento en el que Pedro Sánchez pues votaba ese sí a la ley de amnistía, que precisamente, bueno, pues le gritaron traidor. Vamos a ver ese momento. Montero, Cuadrado, María Jesús. Montero, Cuadrado, María Jesús. Sí. Díaz Pérez Yolanda. Sí. Bolaños García Félix. Sí. Silencio. Fuentes Santiago Óscar. Sí. Navarro Lacova Carmen. No. Mariscal Anaya Guillermo. No. Bueno, acabamos de escuchar, Jordi, el momento en el que votaban pues miembros del gobierno ese sí a la ley de amnistía. ¿Cómo lo ves? Bueno, a mí que me gusta mucho el baloncesto, por volver a hacer otro símil de básquet, creo que Pedro Sánchez ha ganado, digamos, un balón de oxígeno, ha conseguido un empate a 1 en el último minuto, ¿no? Y ahora creo que vamos a ir a la prórroga, porque habrá que ver tanto si el TJUE como si el Tribunal Supremo en España de alguna manera dan por válida esta ley, y qué es al final y cuál es la situación en la que quedan, sobre todo, Junqueras y Puigdemont, ¿no? Yo el tema de Junqueras lo veo más, no sé hasta qué punto es su propio partido, su propio espacio el que ya piensa que es prescindible Junqueras, por lo tanto no sé hasta qué punto es tan relevante. Sí creo que el liderazgo de Puigdemont es más relevante, sigue teniendo más fortaleza en Cataluña, lo estamos viendo ahora mismo de cara a la investidura en Cataluña, y habrá que ver esto a dónde nos lleva y cómo y en qué términos se va a producir, ¿no? Pero bueno, desde luego lo que sí parece es que hoy el timing le ha pillado muy mal al Partido Socialista, ¿no? Porque estamos a escasos días de unas elecciones europeas en las que parecía que por lo menos habían conseguido revertir una tendencia a perder por goleada, ¿no? Que era una tendencia que hemos comentado aquí en varias tertulias. Parecía que habían recortado distancias, y habrá que ver esto en los próximos poll tracks que salgan estos días, cómo va a afectar al Partido Socialista. Lo han compartido diversos politólogos hoy en redes sociales, y pienso que tienen toda la razón, ¿no? ¿Cómo va a afectar esto? Y creo que es una cuestión que tenemos que lanzarle a las personas que nos están viendo y que nos deberíamos hacer todos ahora mismo. Desde luego, en ese sentido, Benjamín, parece que al PSOE pues, no le convino mucho hoy sacar, por ejemplo, incluso hasta Pedro Sánchez, que no habló Pedro Sánchez, sino que habló un diputado pues mucho menos conocido. Parece que en el contexto electoral de cada vez europeas, pues no le han querido dar demasiado bombo a esta ley de amnistía, ¿no? No, porque, hombre, yo creo que por mucho que insistan en que esto no tiene coste electoral, que ya se ha pasado página respecto a la amnistía y tal, yo creo que sí tiene coste electoral. Lo vamos a ver en las próximas elecciones europeas, independientemente de que el PSOE obtenga un mejor resultado del inicialmente previsto, que eso también habrá que ratificarlo. Eso está por verse, ¿no? Pero independientemente de eso, hay que compararlo con las anteriores elecciones europeas. Ahí es donde ves si ha tenido coste o no. Y ahí vamos a ver que el coste ha sido enorme, ¿no? Sacó entonces 13 puntos, si no recuerdo mal, al PP. Jordi, tú que seguro que lo tienes en la cabeza, yo creo que fueron 13 puntos. Unos 12, le barrió
y ahora probablemente pierda estas elecciones, ¿no? Entonces un coste ha tenido. Y si salva los muebles, no va a ser por el votante socialista tradicional, sino porque se está comiendo a su izquierda, ¿no? Se está comiendo a Sumar e incluso está absorbiendo, yo creo que parte del voto separatista o nacionalista de Cataluña más moderado, ¿no? Por ahí van los tiros. La amnistía tiene un coste enorme y para Pedro Sánchez en este preciso instante no sale a hablar hoy porque no tiene nada de lo que presumir con la ley de amnistía. Es muy difícil justificarla, casi imposible por lo que hablábamos al principio. Y además, en una campaña europea que iba sobre ruedas, esa es la verdad, con unas expectativas fenomenales, pues se le ha cruzado este asunto que es una piedra en el camino, se quiera o no se quiera, es una piedra en el camino, que la intenta salvar justificándola con los resultados de Cataluña. ¿Ves? Esto está surtiendo efecto. Allí los constitucionalistas son más ya que los independentistas y tal. Y lo intenta salvar con ese argumento, pero al final es un sapo que se tiene que tragar la ley de amnistía y además se le ha cruzado en el camino algo inesperado, que era el caso Begoña, ¿no? Que lejos de enterrarse, pues ha crecido con una bola de nieve. Ahora mismo ya parece imparable, ¿no? O sea, yo creo que nadie se atreve ahora mismo a descartar, más bien todo lo contrario, que Begoña Gómez va a ir a declarar en calidad de imputada al juzgado de instrucción de Madrid, el juez Peinado. Parece clarísimo y más después del espaldarazo de ayer a su investigación por parte de la Audiencia Provincial. Ese misil es un misil tremendo, la línea de flotación, que yo creo trastoca los planes de campaña de Pedro Sánchez. Por lo tanto, a él la exhibición pública en este momento creo que no le interesa. Salió fatal parado de la sesión de control el miércoles en el Congreso, en el que no tenía argumento más allá de insultar a todo lo que se le ponía de por medio, el fango. Pero claro, ya cuando la Audiencia Provincial te dice, no, oiga, aquí no se trata de fango, se trata de que hay indicios racionales y que hay que investigarlo. Entonces, el argumento ya empieza a cojear por todas partes. Ya algunos de tus medios afines, como La Sexta, empiezan a hablar. Begoña Gómez es que está imputada, señores. No nos engañemos. Eso hace un daño terrible, yo creo, a la campaña que iba sobre ruedas, la campaña de Sánchez. Se le ha cruzado este asunto. Veremos a ver cómo acaba. Sí, Jordi. Además, Benjamín, comentábamos hace unas semanas aquí justamente que Begoña no estaba imputada, ¿no? en aquel momento y que eso podía salvar un poco a Pedro Sánchez, pero lo cierto es que ahora mismo a los datos nos remitimos, esta es la situación con la que se encuentra. Yo creo que Pedro Sánchez juega una suerte de partida de Tetris, estaba poco a poco, creo que había conseguido eliminar 2 o 3 líneas y le estaba yendo un poquito mejor, ¿no? Pero ahora veremos hasta qué punto tanto la ley de amnistía como el caso Begoña vuelven de nuevo a arrinconar un poco a Pedro Sánchez y a agobiar un poco esta campaña que tenía prácticamente hecha y justamente ellos emplean constantemente el argumento de que el Partido Popular siempre al final de las campañas suele tener algún desliz, suele tener alguna cuestión que no va tan bien. Bueno, pues en este caso parece que está perjudicando más el final de campaña, esta recta final al Partido Socialista, ¿no? que al Partido Popular. Hablando del Partido Popular, sí, bien. No, un apunte muy rápido. Está el caso Koldo también, que en las últimas horas ha dado también un salto cualitativo, ¿no? Porque deja en evidencia o deja muy claramente señalado al exministro de Transportes, mano derecha de Pedro Sánchez, hombre de confianza, como todos sabemos, etcétera, etcétera, uno de los más cercanos colaboradores de Pedro Sánchez durante muchos años, que a lo mejor empezamos a entender ahora por qué desapareció del gobierno de esa forma tan rápida, ¿no? Y tan sorprendente, ¿no? A lo mejor. Y uno de los actuales apoyos de Pedro Sánchez, que tiene los mismos escaños, por ejemplo, que Compromiso, que Coalición Canaria. O sea, sin duda. Que en un equilibrio tan complicado, cuando a mí me sigue resultando chocante ver en las fotos de los partidos que aprueban las cosas, ¿no? En las redes sociales, en las infografías de los periódicos, ver la fotografía de Ábalos como un miembro activo de soporte, digamos, al gobierno de España, desde luego. Continuamos con el tema de la ley de amnistía. Hablábamos también del Partido Popular, de Alberto Núñez Feijóo. Vamos a escuchar precisamente un extracto de la intervención, muy aplaudida, por cierto, muy comentada en redes sociales, de Alberto Núñez Feijóo, pues condenando, denunciando la ley de amnistía. Y también recuerdo a nuestra audiencia que después de esa tertulia tenemos una entrevista con Esther Muñoz, vicesecretaria nacional del Partido Popular de Sanidad y Educación. Después de esta tertulia, entrevista con Esther Muñoz a las puertas del Congreso de los Diputados. Vamos a escuchar a Alberto Núñez Feijóo. De ultraderecha, de fachas, de Franco, pueden decir una y otra vez, y tú más, si quieren, pueden remontarse al Pleistoceno, pero hay una realidad que no cambia.
Ustedes han mentido a los españoles porque prometieron no hacer esto. Están convirtiendo a la mayoría en ciudadanos de segunda. Y si el trueque que aquí están perpetrando, sí, solo tiene un nombre, lo hemos dicho desde el principio: corrupción política. Sí, señorías, para llegar a la Moncloa, Sánchez se ha apoyado en la corrupción política de este cambalache. Así que a nadie le puede extrañar ahora que aflore otro gran éxito de esta legislatura exactamente con el mismo patrón. No puede extrañar que se esté investigando por presunta corrupción en la Moncloa, ni que haya mentido, ni que sienta que él y los suyos gozan de total impunidad para pasar por encima de cualquier ley. Y de la mínima ética que debería de tener quien ostenta el honor de presidir el Gobierno de España. Insisto, el mismo patrón: corrupción y mentira. Acabamos de escuchar al líder del Partido Popular que efectivamente pues sí, la ley de amnistía y cómo Sánchez llegó al poder de corrupción política. Una sesión plenaria que realmente hubo también mucha tensión. Vamos a ver a continuación la tensión que se ha habido hoy en el Consejo de Diputados y comentamos todo esto. Si vivimos aquí, no aceptamos ninguna lección de los señoritos que siempre han vivido del cuento y que forman parte de organizaciones históricamente islamófobas, históricamente antisemitas y que han ido a rendirle pleitesía al carnicero de Rafah. Gracias, señor Pisarello. Silencio, por favor, señores y señoras diputadas. Silencio, por favor. El señor Figaredo pide la palabra. ¿Por qué pide la palabra? Por favor, un poco de silencio. Alusiones personales a miembros del Grupo Parlamentario Vox. Señor Figaredo, ¿me permitirá que...? Por favor, señores y señoras, intentemos no dar este espectáculo que la gente no se lo merece. Por favor, señores y señoras diputadas. Bueno, pues lo acabamos de escuchar. Yo precisamente estaba esta mañana en el Congreso de los Diputados, justo digamos en el pasillo que da entrada al hemiciclo, y la verdad que escuchaba una de gritos. No sé qué opináis también de estos momentos de tensión, Benjamín. A ver, yo aquí creo que voy a ser políticamente incorrecto, porque creo que es que el Parlamento está para eso. Quiero decir, no es un convento de clausura. Yo veo las sesiones del Parlamento británico y son siempre de este estilo. Sí, eso es verdad. Porque sí. es la casa del debate y el debate incluye la bronca. Claro que sí, incluye la bronca. Hombre, desterrando el insulto, creo que la bronca, el abucheo, yo creo que eso debería estar permitido. Yo no entiendo esos debates que quieren que se rijan como si estuviéramos en un salón de té, ¿sabes? No, esto es otra cosa, esto es el Congreso de los Diputados y ahí cada uno va a expresar sus sentimientos, sus ideas políticas y su agrado, desagrado por lo que está diciendo alguien y no pasa absolutamente nada. Yo creo que esto se está sacando un poco de quicio. Otra cosa son las payasadas en el Congreso. Esto de sacar unas esposas, sacar una camiseta, convertirlo en un circo. Pero dentro del debate, por supuesto que debería, a mí me parece bien que expresen la aprobación o desaprobación, sea quien sea, al rival político. No unos a otros sí, otros a otros no. Que el que sea tiene derecho a expresar su aprobación o desaprobación por lo que se está diciendo allí. Y si el debate es bronco, que sea bronco. A mí eso no, yo sinceramente no me asusta, ¿no? A mí lo que me ha dado pena esta mañana es ver a los independentistas cómo presumían de haber ganado la batalla a España, sí, ¿no? Al Estado español. Eso sí que me ha dado profunda tristeza, ¿no? Porque es verdad, o sea, hemos derrotado por primera vez al régimen del 78, decían ellos, con los votos del Partido Socialista a continuación, ¿sabes? Que respaldaban todas esas palabras. Yo no veo la reconciliación por ningún lado, veo al revés, veo que están crecidos, veo que se reafirman en todo su discurso y que efectivamente esta batalla la han ganado, ¿no? Porque tienen la amnistía, es un acto de profunda injusticia
desigualdad absoluta entre los españoles. Es muy difícil a partir de ahora que nos digan que todos los españoles somos iguales ante la ley. Bueno, unos son más iguales que otros, está claro. Y verles con ese tono triunfalista en el Congreso de los Diputados, esos ataques a España, a su soberanía y tal, y sin réplica por parte del gobierno, pues me ha parecido muy triste, la verdad. Eso sí que me ha parecido triste. Ahora, el barullo, el follón, pues me parece legítimo y perfecto. Jordi, Borja Semper, el portavoz del Partido Popular, pues califica precisamente lo que hemos visto de, abro comillas, palabras textuales, puñetera vergüenza, es lamentable, dan ganas de levantarse e irse. Son palabras textuales de Borja Semper, del portavoz del Partido Popular. Jordi, ¿tú cómo lo ves? Sí, yo creo que hoy el Partido Popular ha ganado la partida que tenía justamente con el PSOE en lo que viene siendo representar la centralidad política en España, ¿no? Hemos visto el discurso de Feijóo, que a nivel comunicativo es una de las mejores intervenciones que ha hecho Feijóo últimamente, y esas cosas hay que reconocerlas en ese sentido. Entonces, yo creo que el Partido Popular ha jugado hoy la carta de la moderación, y creo que Sumar y Vox se lo han puesto muy fácil con el numerito que han montado. Es verdad que el debate al final y que el Congreso está para tener esos debates y para que se den con la mayor libertad posible mientras no se falte al respeto. Pero también es verdad que creo que vivimos un momento en el que mucha gente se está alejando de la política otra vez, y creo que hay algunas declaraciones, algunos tonos de broncos que sí penalizan en ese sentido. Por supuesto que son legítimos y por supuesto que se pueden hacer, pero creo que deberíamos hacer una reflexión colectiva en este sentido. Hemos visto cómo a Sumar y a Vox les ha interesado y les interesa mucho más desviar el foco del debate con respecto a la amnistía, que el PP le ha comido un poco la tostada, creo, a Vox con el tema de la amnistía, que era uno de sus baluartes antiguamente, y hemos visto cómo Sumar, por un lado, intenta diferenciarse de un Pedro Sánchez y de un Partido Socialista que se lo está comiendo, que se está viendo sin prácticamente referentes. Entonces, pues el tema de Palestina, teniendo en cuenta que el otro día salían unas encuestas que decían que en torno al 78% de los españoles está a favor de la doble, digamos, de la doble aprobación o del doble reconocimiento a Palestina y a Israel como estados, pues tirando un poquito de ahí, ¿no? De que tienen una bolsa de votos importante que rascar. Y bueno, al final Vox defendiendo que se ha reunido con uno de los presidentes más influyentes del mundo ahora mismo, que es Benjamin Netanyahu, y pues vendiendo un poco su encuentro. Y al final cada uno ha ido a hablar de su libro. Hemos visto al PSOE marcando un perfil bajo porque no tenía nada que rascar a escasos días de las europeas, y a un Partido Popular bastante centrado que ha sabido hoy sí, a diferencia de últimamente en algunos debates de cara a las vascas, a las catalanas, hoy sí ha sabido ser la fuerza, yo creo, más central y representar ese discurso que intentan desde hace tiempo conseguir y que están consiguiendo. Benjamín. De todas formas, sí, yo creo que esto de que los ciudadanos tienen desapego por la política y tal, yo creo que es un mantra que se repite demasiado, pero que no responde luego a la realidad. Yo veo que la gente está muy implicada políticamente, está muy movilizada, lo vemos en las participaciones electorales, como suelen ser bastante altas. En las últimas generales, a pesar de que eran en las fechas que fueron, pues tuvo una participación bastante activa. La gente se molestó muchísimo por ir a votar por correo. O sea, quiero decir, la gente sí está preocupada por la política y sí está activamente involucrada en la política. Otra cosa que no lo... Oye, en España más que en otros países de nuestro entorno. No, desde luego. Por eso digo, o sea, que no hay desapego a la política. Puede haber desapego o puede haber desengaño respecto a las instituciones, ¿no? O sea, las instituciones yo creo que es enorme, ¿no? O sea, la gente ve el mangoneo que hay muchas veces en la justicia, vemos cómo es, yo creo que no ayuda para nada, por ejemplo, esta investidura de Pedro Sánchez comprada a 7 votos, ¿no? Por una ley de amnistía. La gente lo ve y dice, bueno, ¿esto qué farsa es esta? Creo yo, ¿eh? No ayuda que haya un tribunal constitucional que sistemáticamente pues aprueba todas las votaciones por 7-4. No ayuda, ¿sabes? Porque la gente no es tonta, ¿sabes? Dice, bueno, ¿esto a qué responde? No ayuda a que se esté todo el día intentando deslegitimar al Poder Judicial, que esté bloqueada la renovación del Consejo General del Poder Judicial por peleas políticas desde hace tantos años. Yo creo que las instituciones están en entredicho, pero una cosa es las instituciones y otra es que la gente haya dejado de interesarle a la política. Yo creo que la gente está muy activa. Lo que denominamos los politólogos sobre todo es desafección política, que no es lo mismo que desapego. Es decir, la gente puede estar movilizada, pero sí que verse, digamos, alejada, ¿no? de esa política, pero eso no quiere decir que no vayan a votar, que no se movilicen, que no, por tanto, que no participen activamente
en política. Y desafección política sí que se está viendo, y no solamente en España, sino que prácticamente en todos los países de nuestro entorno. Pero tenemos ahí abajo... Y un apunte súper pequeñito, que es que, y lo vemos y lo vamos a ver en estas elecciones europeas, con los porcentajes, saquen ya escaños o no, de todos los partidos y formaciones pequeñas que representan pues diferentes personalidades que intentan de alguna manera aprovechar un poco esa desafección y veremos que probablemente nos toque comentarlo dentro de una semana o 2 semanas, cuál es el impacto que también tiene esto, y estoy seguro que hablaremos del tema. Porque es muy hay una inquietud política, yo creo, de la gente que a lo mejor no encuentra a quién votar, es así de sencillo, ¿sabes? No encuentra una opción política que acabe de satisfacerle, porque hay desconfianza, ¿no?, en general, hacia los partidos tradicionales, hacia las instituciones, y buscan alternativas a veces, por eso también el auge del populismo. Buscas otras salidas, otras alternativas a tu voto, ¿no? Hubo un auge del populismo de izquierdas desde el 15M enorme, luego ahora hay partidos más radicales de derechas que también están subiendo. Al final también es un péndulo la política, va de un lado a otro, ¿no? Pero la gente está muy activa. De hecho, todavía los grandes partidos ya se hablaba, no, ya se ha perdido para siempre las mayorías absolutas. Se han repetido mayorías absolutas recientemente en comunidades autónomas. El fin del bipartidismo. El bipartidismo está más fuerte que nunca, no que nunca, pero que en los últimos años, desde luego. Está por encima del 60 y pico %. Los partidos llaman a la movilización a los ciudadanos, los partidos grandes, y la consiguen, esa movilización. Vemos en el caso del PP, que además siempre le ha costado más movilizar a la gente. Hemos visto en los últimos meses cómo... El PP ganó la calle. Ha conseguido manifestaciones bastante multitudinarias y muy seguidas. Eso quiere decir que la gente está activamente en la política, ¿eh? Lo que pasa es que es verdad que hay cierto desengaño, llamémoslo como queramos, ¿no? Tal y como se lee en el rótulo que tenemos ahí abajo, la amnistía no es el fin del proceso ni mejora la convivencia. Y lo decimos pues por lo que hemos escuchado hoy por parte de los independentistas. Gabriel Rufián, este mismo jueves, desde el Tribunal del Congreso, pues decía que la próxima parada, que el siguiente paso, pues es el referéndum de autodeterminación. Escuchemos. Felicitem-nos per lo d'avui, però siguem realistes. Hem dit que sempre direm la veritat. Això d'avui no és un punt i final. Encara queda un partit per votar en aquest país. Encara queda un partit, que per lo que sigui no està aquí, però que és molt important. El Partit Judicial Espanyol hi votarà. I tothom sap el que votarà. Si tenen memòria, m'entendran. Propera parada, referèndum. I qui rigui, qui ho menystingui, que pensi, que recordi el que deia aquí segons qui, per lo que sigui, d'Esquerra Republicana fa 4, 3, 2 o un any de l'amnistia. El que estem votant aquí avui. Bueno, lo acabamos de escuchar. Como habla tan mal catalán, pues prácticamente no le falta ni traducir, se le entiende perfectamente a Gabriel Rufián. Bueno, lo que venía diciendo es que la próxima parada, le dijo textualmente, pues es el referéndum de autodeterminación. Y precisamente pues me vino a la memoria una pregunta que le hice yo mismo en el Congreso de los Diputados a Miriam Nogueras, la portavoz de Junts, ya hace pues unos meses, que decía textualmente que ese referéndum de autodeterminación, que es la próxima parada, pues ya venía dentro del acuerdo del PSOE que firmaron en su momento de la investidura de Pedro Sánchez. Vamos a escucharla. ¿Llevan también el referéndum de autodeterminación? És evident que nosaltres el referèndum el tenim recollit en aquest acord que vam signar al novembre amb el Partit Socialista. Veurem, la nostra prioritat és Catalunya, ho era, ho és i ho serà. La próxima parada, por tanto, el referéndum de autodeterminación, y ese referéndum de autodeterminación, dice Miriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, ya está contemplado en ese acuerdo que firmaron con el Partido Socialista en el marco de la investidura de Pedro Sánchez. Esto es lo que hay encima de la mesa, con lo cual parece, Benjamín, que el proceso no ha terminado, que esto no es un punto y final de la ley de amnistía, sino que todo lo contrario. Y esto la convivencia mucho parece que no mejora, ¿no? Sí, bueno, por ser fieles a la verdad, lo que contempla ese acuerdo de investidura, que no de legislatura, mucho que se empeña el PSOE, ese acuerdo de investidura es debatir sobre el derecho de autodeterminación. Negociar. Que no es poco, ojo, que el partido del gobierno esté dispuesto a debatir sobre una cuestión que es claramente inconstitucional, pues, hombre, tiene su miga, tiene su miga que lo plasmen en un papel, que esté dispuesto a debatirlo. Pero claro, es que decía Rufián no solo ha dicho esta es la próxima parada, la autodeterminación, es que ha recordado
¿Qué decíamos hace un año aquí de la amnistía? Que era imposible, ¿no? Que era inconstitucional, que era imposible, que no se iba a dar nunca. O sea, metieron el dedo en la herida, ¿no? del Partido Socialista. Y hoy estamos aquí votando que sí a esta ley de amnistía. Claro, el referéndum pues es la siguiente demanda, ¿no? del independentismo, y lo que hoy parece imposible por inconstitucional, pues mañana puede no ser tan inconstitucional y puede ser impecablemente constitucional y puede salir Bolaños en cualquier momento a felicitarse, ¿no? A felicitarse a sí mismo por haber conseguido un referéndum de autodeterminación para Cataluña. A ver, esta es la política española, es así y lo hemos vivido, o sea, no hay que imaginar grandes cosas. ¿Puede suceder? Perfectamente que puede suceder. ¿Quieren ahora mismo los independentistas un referéndum de autodeterminación? Pues esa es mi duda, ¿no? Lo quieren, a lo mejor para perderlo. Pues a lo mejor no lo quieren todavía, pero sí quieren dar guerra con ese asunto, evidentemente, ¿no? Y está claro que no sé si mejora la convivencia, pero desde luego los independentistas tienen sus 13 y es su objetivo final, y separarse de España y acabar con la España que tenemos constitucional. Eso es así, y por mucho que Pedro Sánchez se empeñe, él ha hecho la ley de amnistía y la ha aprobado por permanecer en la Moncloa, por 7 votos, por comprar su investidura. Eso es así. Jordi, esta justificación de que mejora la convivencia, la ley de amnistía, de que esto es un punto y final, como dice el PSOE, ¿cómo lo ves? ¿Es así o no? Yo creo que no es una cuestión tanto, o sea, no lo voy a enfocar, no lo enfoco, digamos, tanto desde ese punto, sino desde el hecho de que hasta qué punto a la mayoría social de Cataluña le interesa en este momento votar. Ya no, ni siquiera a los propios partidos, que creo que tienen poco que hacer ahora mismo a nivel electoral, o sea, a nivel, si se produjese el referéndum, a nivel fáctico. Ahora bien, ¿hasta qué punto la mayoría social está en eso? Y a mí lo que me parece es que si son listos, especialmente Junts y Esquerra Republicana, no sé hasta qué punto a ellos les conviene y les compensa incidir excesivamente con este tema en un momento en que estamos viendo que cada vez en Cataluña la gente está votando más contra ese debate eterno porque están cansados, y especialmente los jóvenes, ¿no? Yo estuve hace unos años estudiando allí en Barcelona y el ambiente que se respira en los jóvenes es de hastío, ¿no? De cansancio total porque han estado repitiendo algo. Y sobre todo, no puede llegar gente como Rufián diciendo que se ha engañado a la mayoría de la población y que eso no se puede volver a repetir y ahora mismo volver a estar otra vez reproduciendo ese mismo discurso que ha llevado en parte a que de aquellos barros, ¿no? estos lodos, y que ha llevado a este ambiente de tensión que se vive en Cataluña. Por lo tanto, me parece que no es tanto que si los partidos independentistas renuncian un poco a este discurso del referéndum, va a ser porque van a tener polls, porque van a tener encuestas que les van a decir que la gente no está en eso. Obviamente, ahora mismo a ellos les interesa sacar pecho lo máximo posible e incluso provocar a Pedro Sánchez porque le han ganado la partida, efectivamente. Ahora, lo que yo pienso y lo que yo me planteo es, ¿les interesará a medio plazo seguir con este discurso? Con lo que mucha gente ya llama turra despectivamente y hace memes y se ríe, ¿no? Porque está cansado, pues habrá que verlo. Sí, a ver, este asunto de la amnistía, yo creo que es que, claro, mejora la convivencia, ¿no? Que creo que es algo que hay que plantearse. En Cataluña es cierto que yo creo que la opinión mayoritaria de los catalanes, te diría, de todas las sensibilidades políticas, es que hay que intentar pasar página, han vivido momentos de muchísima tensión, es cierto que no pueden hablar de política en las comidas y cenas familiares, en las reuniones, evaden ese tema porque es un tema muy conflictivo, entonces yo creo que están deseosos de que haga cualquier cosa que les sirva para superar ese momento de conflictividad. Ahora bien, es que Cataluña no es España, o no solo Cataluña es España, es que España es muy grande. Y si allí hay esa sensación, creo que en el resto de España no existe esa sensación, ni mucho menos. Entonces tú puedes intentar apagar un incendio en un rincón, pero si dejas que el resto, o eso provoca que el resto de la casa se incendie, y ahora mismo está bastante incendiada, pues no sé dónde está el beneficio. Realmente por satisfacer a unos pocos creas un incendio mucho mayor, que es el que tenemos ahora mismo en España, una división terrible, ¿no? Unos ánimos encrespados y una crispación terrible, debido, entre otras cosas, a esta ley de amnistía y sobre todo a lo que ha hecho Pedro Sánchez con la ley de amnistía.
Porque yo creo que si los dos grandes partidos en un momento dado, que probablemente no era esto, se sientan y hablan, oye, vamos a intentar negociar con estos independentistas, bueno, que de alguna manera pasen página a cambio de una amnistía, pues habría gente que lo hubiera entendido, mucha más gente lo hubiera entendido, pero fruto de un consenso entre el Partido Socialista y el PP en aras de un bienestar mayor, ¿no?, de toda la nación. Pero es que no es esa la realidad, porque Pedro Sánchez ha reconocido que él no pensaba dar la amnistía, ¿no? Es que lo ha reconocido, pero que las circunstancias son las que son. Pero las circunstancias para él, es decir, es un provecho político personal de Pedro Sánchez. Y claro, eso cambia todo, eso cambia absolutamente todo. Si se hubiera tratado esto como un asunto de Estado, un acuerdo entre los grandes partidos y se hubiera buscado una forma de hacerles pasar por el aro a los independentistas, pues habría tenido quizá una justificación. Esta otra no, es todo lo contrario. Esto encrespa los ánimos porque usted está jugando con el bienestar de una nación por su propio interés personal. Y creo que eso es bastante poco indiscutible y muy indefendible, ¿no?, lo que ha hecho Pedro Sánchez. Y esa no es la solución ni mejora la convivencia, porque si la mejoras en un lado, desde luego la estás destruyendo en el otro. Jordi, para concluir ya, os hago una última pregunta. ¿El gobierno de Pedro Sánchez se vuelve más o menos inestable con esto? Claro, porque, digamos, también está la concepción o la opinión o el análisis de que, claro, tras la ley de amnistía ahora llega el referéndum, pero si luego el referéndum, pues esto enquista todavía más la situación, pues parece que la inestabilidad de Pedro Sánchez, del gobierno, del Ejecutivo, se incrementa hasta el punto de que pueda haber una repetición o una convocatoria de nuevas elecciones. ¿Cómo lo ves tú, Jordi? Bueno, yo creo que hay que estar también pendientes al desenlace, digamos, de cómo se forma gobierno y en qué condiciones y en qué términos se forma gobierno en Cataluña, ¿no? Porque al final creo que por parte de Esquerra va a haber algún tipo de acuerdo y no me preocupa excesivamente que Esquerra pueda romper con el gobierno. Ahora bien, en lo que respecta a Junts, con las actitudes que ya ha mostrado, con los planteamientos que ya ha mostrado, pues supongo que va a ser una legislatura igualmente conflictiva como lo ha sido hasta ahora, ¿no? Porque ellos, hasta que ahora volverán, ¿no?, con el tema de que Puigdemont pueda volver, que estamos pendientes de lo que diga el Supremo, de lo que diga el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque acabará habiendo recursos a ese respecto. Y bueno, veremos si al final también vuelve Puigdemont y si esto ya pudiese dar más estabilidad o si el hecho de que vuelva Puigdemont vuelve de nuevo a hacer que los independentistas, digamos, de Junts tengan una actitud todavía pues más altiva y más agresiva y más confrontativa y beligerante contra Pedro Sánchez al haber vuelto. Habrá que ver también cómo responden los independentistas y si vuelven con esa actitud más beligerante o si, por lo contrario, prefieren una vía un poco más pragmática y están pues más pendientes de llegar a acuerdos. De momento parece que va a primar la primera opción, claro, y que va a haber beligerancia, eso desde luego. Desde luego la beligerancia parece, como decía Jordi y Benjamín, parece que le está funcionando a Junts, eso desde luego, ¿no? Y que perjudicó a RC en el sentido justamente opuesto de acercarse al PSOE. Desde luego, o sea, esto ya lo hemos discutido en otros programas, claro. Pero acercarse a Pedro Sánchez es mal negocio para el que se acerca, ¿no? Sí. Junts ha sido el que de sus socios, entre comillas, porque no tiene nada de socio, simplemente es un interés común, ¿no? Pero Junts ha sido el que le ha plantado cara, el que le ha ganado los pulsos, el que le ha dicho hay que pasar por aquí. Y eso se percibe, ¿no? Y de hecho es el único partido independentista que ha crecido en las últimas elecciones autonómicas, el que ha salvado los muebles, el resto son... Pero llegará al final la legislatura, Pedro, pues hombre, yo creo que cuanto más débil esté Pedro Sánchez, menos oportunidades hay de que convoque elecciones, ¿no? Eso como primera reflexión, intentará aguantar, conseguirá aguantar. Pues veremos, hay un montón de factores, creo, que van en los próximos meses, que uno es el tema catalán, ¿no? Yo creo que la sensación en Cataluña es que al final Esquerra Republicana, si hablas con gente de allí, Esquerra Republicana al final se abstendrá para facilitar un gobierno de... Habrá que verlo, ¿no? Pero sí que es la tesis más reinante ahora mismo. Pero todo el mundo avisa además de ese factor que tú apuntabas, Jordi, que es la imprevisibilidad absoluta de un personaje que es que no sabes nunca por dónde va a salir y hasta dónde está dispuesto a llegar y que siempre que ha tirado un órdago a Pedro Sánchez se lo ha ganado. Entonces, pues, si se empeña en ser presidente él a toda costa y poner las cosas muy difíciles, pues veremos. A ver, es verdad que también te dicen, no, el PSC jamás puede hacer presidente porque si Pedro Sánchez les obliga,
puede haber hasta una escisión. Yo eso también querría verlo, ¿sabes? Pero tiene controladísimo todo el Partido Socialista y no creo tampoco que a lo mejor sí le costaba un disgusto con una rama del PSC y tal, pero creo que podría manejarlo. Se ha manejado delante del pueblo español la amnistía, que él mismo decía que era inconstitucional. Creo que puede manejar esos conflictos internos, los puede manejar todavía mucho mejor, ¿no? Pero hay más variables. Y casi cualquier cosa. Claro, a ver el resultado de las elecciones del 9 de junio, que a su vez están condicionadas por lo que pase con el caso Begoña, con el caso Koldo, etcétera, etcétera. Entonces, quiero decir, hay un montón de variables que pueden hacer que la cuestión se vaya para un lado o para otro. Pero, en todo caso, un Pedro Sánchez más débil es un Pedro Sánchez más reacio a convocar elecciones. Yo creo que eso es cae por su propio peso, vamos. Nos hemos quedado ya sin tiempo. Jordi Sarrión Carbonell, consultor político, Benjamín López, director de Diario. Un placer, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer. Un saludo. Estamos con Esther Muñoz, vicesecretaria nacional del Partido Popular de Educación y Sanidad. Esther, un día triste, ¿no? Hoy es un día muy triste porque hemos asistido a la formalización de la compraventa de un gobierno a cambio de impunidad, ¿no? Yo miraba a los diputados socialistas y me preguntaba si de verdad no quedaba algo de dignidad en alguno de ellos. Cuando han firmemente, ¿no?, pues aprobado esta ley de amnistía que consagra la desigualdad entre todos los españoles, he visto que se levantaban para aplaudir y miraban hacia Junqueras, ¿no? Y realmente ha sido muy triste. Se ha aprobado en el edificio que tenemos aquí detrás, en el Congreso de los Diputados, finalmente la ley de amnistía, la única ley que el Gobierno está sabiendo aprobar, la única ley que al final pues pactó con sus socios de investidura en su momento y a partir de ahí no puede sacar nada más, solamente la ley de amnistía, ¿no? Bueno, yo creo que ellos lo sabían, ¿no? Los independentistas se lo advirtieron, ellos vendían la amnistía a cambio de la investidura. La investidura ya está hecha, hoy se formaliza el contrato ya a cambio de la amnistía y por tanto pocas leyes más van a poder sacar, de hecho hasta ahora ninguna, ¿no? Al final este gobierno siempre dijimos que nacía sin recorrido, como se está evidenciando en los últimos meses y bueno, pues es muy triste que España esté ahora mismo en manos de una persona con una ambición personal que ha sido capaz de traer una ley abiertamente inconstitucional a cambio de mantenerse en el poder, ¿no? La justificación del Gobierno ante la ley de amnistía es la convivencia, que esto va a mejorar la convivencia. ¿Ciertamente ustedes desde el Partido Popular ven que esto mejora la convivencia? Bueno, yo creo que ningún español, ni siquiera ellos se creen que esto es por la convivencia, ¿no? Cuando uno escucha a sus socios independentistas en el Congreso y hablan abiertamente de que el siguiente paso es el referéndum, cuando hablan de el golpe de gracia al régimen del 78, pues uno ve que claramente no es por la convivencia, ¿no? Al final lo que acabó con el golpe del Estado en Cataluña fueron los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, el Poder Judicial, las Cortes Generales con ese 155 aplicado por la mayoría absoluta de las cámaras, con el Partido Socialista y con el Partido Popular, y no el Partido Socialista, ¿no? El Partido Socialista lo que está haciendo es vampirizar al nacionalismo para absorber ese voto, pero no está generando ninguna convivencia, cuando además los independentistas ya están diciendo que lo van a volver a hacer y que el siguiente paso es el referéndum. Bueno, la próxima parada, decía ayer Gabriel Rufián, precisamente la próxima parada es el referéndum de autodeterminación. Claro, esto parece que, por tanto, no es un punto y final, que la ley de amnistía no es un punto y final, sino un punto y seguido. Es que nunca ha sido un punto y final, ellos nunca han dejado de decir que el siguiente paso era el referéndum, les han preguntado abiertamente si lo harán unilateralmente y han insistido en que si no puede ser de otra manera, volverán otra vez a hacerlo unilateralmente, con la diferencia de que ahora el Partido Socialista, tras estos 6 años de gobierno, ha ido minando los contrafuertes del Estado para defenderse de un nuevo ataque. Yo quiero recordar que han modificado el Código Penal, han modificado muchas normas para que, por ejemplo, el mismo delito de sedición ya no sea, ¿no? Y por tanto, si lo vuelven a hacer, el Estado no va a tener tantas fortalezas como tenía antes, ¿no? Y eso se lo debemos al Partido Socialista y a la ambición de una única persona de este país, que es Pedro Sánchez, que por mantenerse en el gobierno ha sido capaz de vender España. ¿Cómo será la aplicación de la ley de amnistía? Parece, bueno, que ustedes van a recurrir al Tribunal Constitucional, quizás haya también una cuestión prejudicial de, digamos, que se eleve la amnistía, por tanto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No será fácil ese periplo y ustedes harán todo lo posible para pararla, para tumbarla, ¿no? Nosotros, desde luego, vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos, todos los recursos allí donde podamos, para que esta infamia, que parte el principio de igualdad de todos los españoles, se revierta, ¿no? Y por tanto acudiremos, como han manifestado ya todos los presidentes autonómicos del Partido Popular, que lo van a llevar al Tribunal Constitucional. Vamos a ver qué pasa en la justicia, si finalmente va a la Unión Europea con esas cuestiones prejudiciales, y vamos a ver qué pasa, pero desde luego que a nadie le quepa duda que el Partido Popular vamos a hacer todo lo que esté dentro de la ley, pero con toda la ley, para revertir esta ley de amnistía. Claro, bueno, posteriormente también veremos, seguramente dentro de poco parece, la llegada de Carles Puigdemont aquí a España. ¿Cómo será ese momento? ¿Cómo se imaginan ustedes desde el Partido Popular que será la llegada de Carles Puigdemont pisando suelo español, donde se evidenciará de forma práctica las consecuencias de la ley de amnistía, ¿no? Pues mira, yo no me aventuro a ver qué va a pasar, no sé cuándo va a llegar aquí el señor Puigdemont, si se paralizará la amnistía, claro, pues con esas cuestiones prejudiciales, pero bueno, viendo lo que he visto hoy aquí,
no me sorprendería nada que Sánchez le mandara al Falcon. Y ya para ir concluyendo, estamos viendo en la calle pues un rechazo también importante hacia la ley de amnistía, pero parece que al final hay otras cuestiones como el tema del caso Koldo, el tema del caso Begoña Gómez, etcétera, que están incluso hasta eclipsando la aprobación de una ley que parte, como dicen ustedes, la igualdad entre los españoles. Bueno, es que al final todo esto parte de un núcleo de corrupción económica y corrupción política. Al final el partido de Pedro Sánchez y Pedro Sánchez a la cabeza lo que ha conseguido es que el Partido Socialista lleve la corrupción política por un lado con esta ley de amnistía y la corrupción económica con los casos investigados judicialmente en su gobierno, en su partido y a su mujer. Y por tanto todo forma parte de una forma de entender la política que es la que tiene Pedro Sánchez, que es que todo vale con tal de mantenerse en el poder. Y por tanto a nadie puede extrañar que en la calle haya rechazo a la amnistía. Y es que yo quiero decir una cosa, hasta el 23 de julio hay millones de vídeos que cualquiera de los que nos están viendo pueden acceder a ellos en internet, de todos los ministros del gobierno de Pedro Sánchez y el propio Pedro Sánchez diciendo que la amnistía es abiertamente inconstitucional. Hemos visto a magistrados que hoy son magistrados del Tribunal Constitucional, que han sido ministros en el gobierno de España que decían que la amnistía era abiertamente inconstitucional. Y por tanto, claro que la sociedad española, ¿cómo la sociedad española va a estar a favor de que a 7 personas, por 7 votos, se les borren unos delitos a cambio de un gobierno? Es que eso no lo puede entender nadie. Tú mañana no pagas una multa y te interviene en tu cuenta bancaria. Desde luego. Y por tanto, los españoles tenemos que ser iguales ante la ley. Y eso es lo que está hoy quebrándose en España por la ambición de una única persona, que es Pedro Sánchez. En todo caso, y finalizamos, Pedro Sánchez tiene un gobierno muy inestable. A partir de ahora, pues evidentemente parece que se le complica más, porque la única ley, como decíamos, que intentó y que pudo sacar adelante la ley de amnistía, a partir de aquí, ¿qué puede pasar? Bueno, Pedro Sánchez se ha instalado en un relato populista en el que él ficciona que gobierna y ficciona también que sufre ataques, ¿no? Sufre ataques por parte del Poder Judicial, sufre ataques por parte de la prensa, sufre ataques por parte de la oposición. Es todo muy trampista, ¿no? Es decir, es culpar a todos, hay una especie de conspiración contra uno, cuando el único objetivo de toda esta ficción que se está montando Pedro Sánchez, de este marco populista en el que se ha instalado, es no responder ante los casos de corrupción que atenazan a su gobierno y también a su mujer. Y por tanto lo que tiene que hacer es dar explicaciones. En cualquier país normal, si tú tienes un ministerio investigado como es el de Transportes y más ramificaciones en otros ministerios y tu mujer está imputada por posibles casos de corrupción, dimites. Eso es lo que pasaría en cualquier país normal. ¿Alguien se imagina qué pasaría en Francia si a la mujer de Macron la imputaran de determinados delitos de corrupción? Entonces, Sánchez necesita mantenerse en el gobierno, aunque no gobierne, para poder tejer su defensa controlando todos los resortes del Estado. Esther Muñoz, vicesecretaria nacional de Educación y Sanidad del Partido Popular, ha sido un placer. Muchas gracias por recibirnos. Muchísimas gracias.